Muy buenas noches y bienvenidos a este Objetivo Lanzarote. Como saben, es un programa que normalmente suele tratar un tema monográfico y entra en profundidad. Hoy les vamos a traer un tema interesante porque creo que nos atañe a todos o nos preocupa a todos, que es la dificultad que existe en la isla de Lanzarote para poder conseguir una vivienda. En este Objetivo Lanzarote hablaremos de alquiler vacacional, hablaremos de suelo, de territorio, de planificación, de ocupación y de todas esas aristas que dificultan la vida o que dificultan a que las personas puedan encontrar una vivienda con cierta facilidad y con un precio razonable en una isla como Lanzarote, que evidentemente pues tiene una limitación insular indiscutible. Así que todo ello lo analizaremos con profesionales y también con políticos que tienen mucho que opinar sobre este tema. Empezamos este Objetivo Lanzarote, como siempre, con un pequeño vídeo para contextualizar y para entender cómo está la situación a día de hoy en Lanzarote. Lanzarote tiene muchos problemas, pero uno en el que se sitúa en el podio es la escasez de vivienda para su población. La isla, en sintonía con Las Palmas, es junto a Madrid la tercera provincia con mayor porcentaje de zonas tensionadas de todo el país, con casi un 60%. Y lo peor es que esta cifra se incrementa cada día y parece que el rumbo de la nave es ir al ejemplo como Baleares, donde estas zonas imposibles de lograr vivienda rozan el 90%. Esta alta demanda de vivienda y escasa oferta está originando en todo el archipiélago una subida exponencial del valor de las casas, pues Canarias es ya la segunda región en la que más sube el precio de la vivienda, rozando el 12% con respecto al valor del pasado año. Si nos centramos en Lanzarote, destacar que la ausencia de construcción nueva es casi total. Si hablamos de vivienda pública, la isla tiene todo un récord de 27 años sin ponerse a la venta las denominadas como casas de protección oficial. Un problema que se enquista a veces por la falta de suelo cedido por los ayuntamientos, una desidia burocrática y política, una judicialización y sombra de sospecha ante cualquier iniciativa y un turismo con cifras récord que ha hecho incorporar a la oferta turística las viviendas vacacionales. Por otro lado, desde el Gobierno de la Nación se ofrecen soluciones utópicas o simplemente imposibles de ejecutar, pues el presidente Pedro Sánchez anunciaba la movilización de cerca de 50.000 casas del Sareb, sociedad surgida del rescate bancario 2012, también conocida como Banco Malo, para alquiler asequible. Sin embargo, y según diversos estudios, un tercio de estas viviendas no existen y tendrían que construirse. Otra tercera están ocupadas de manera irregular y el resto se encuentran en zonas con menos demanda, con menos tensión o pésimo estado para poder entrar a vivir en ellas. Hoy en Objetivo Lanzarote profundizamos en el problema de la vivienda. Buscaremos y trataremos de detectar dónde están las debilidades y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y en primer lugar vamos a escuchar el testimonio del presidente del Gobierno de Canarias, en este caso Ángel Víctor Torres, que en esta situación aparente de estancamiento en materia de vivienda nos explica qué hay que hacer para poder construir más casas en Lanzarote. Ahora estamos poniendo los cimientos. Vamos a ver. Para tú empezar a construir una vivienda, que es lo que vamos a hacer en agosto, en Arrecife, antes de eso tienes que conseguir el suelo, que es una obligación de las corporaciones locales, ceder el suelo. Luego tienes que redactar los proyectos de la redacción del proyecto, que son, en algunos casos tardas un año y pico, con la licitación, porque es en concurrencia, no puedes dárselo a alguien de manera digital. A partir de ahí tienes los recursos para sacar a concurso el comienzo de las obras. Y yo les quiero recordar que el plan y el pacto de vivienda es del año 20. Del año 20, estamos en el 23. O sea, en 3 años hemos conseguido en Canarias que hoy, por ejemplo en Lanzarote, este verano comiencen a levantarse edificios que no se hacía ni uno en 27 años. María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote, también ha querido opinar y de hecho lo hizo en la entrevista que concedió a este medio de comunicación. Entre otras cosas afirmó que el problema de la vivienda en Lanzarote está resuelto y explicó cómo lo ha conseguido. Yo dije que iba a resolver el problema de la vivienda en Lanzarote y el problema de la vivienda en Lanzarote se ha resuelto. Y se ha resuelto de la siguiente manera. No había proyecto, hay proyecto, no había ficha financiera, hay ficha financiera, se han presentado los proyectos al Ayuntamiento de Arrecife, se ha liquidado ya la tasa por parte del Ayuntamiento al Gobierno de Canarias y esperamos y deseamos que lo antes posible se saque a concurso, que, insisto, proyecto y dinero. Ya está en el Ayuntamiento de Arrecife y a partir de ahí la adjudicación de la obra. Sin embargo, desde la oposición, desde Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, que es precisamente el candidato a la presidencia del Cabildo para los próximos comicios, afirma que hay 2 hándicaps muy negativos para poder acceder a una vivienda a día de hoy en la isla.
Dos tipos de problemas con respecto a la accesibilidad de la vivienda, ¿no? La vivienda de protección oficial, absolutamente no se ha materializado ni una vivienda de protección oficial para las personas más vulnerables de Lanzarote. Aquel crédito que cogió el Cabildo Insular de Lanzarote tampoco se ha materializado y tampoco es el resultado de comprar 80-81 viviendas del Sareb que hay en la isla. No da respuesta a esta necesidad. Pero no solo la respuesta a esta necesidad que hay que hacerla, hay que exigir al gobierno de Canarias que invierta en la tercera isla Lanzarote, sino es que hay otra parte de la población, nuestros jóvenes, que sí tienen una nómina o dos nóminas en alguna suerte y no llegan a acceder a esas operaciones hipotecarias que están en este momento por las nubes, y de eso tampoco habla este gobierno socialista, y tampoco tienen una realidad para acceder a ese acceso de vivienda. Por tanto, el compromiso es no solo exigir al gobierno de Canarias que materialice vivienda pública, sino también hacer un pequeño economato de suelo, de vivienda, intentar cambiar la tipología del uso del suelo en Lanzarote para hacer viviendas asequibles a nuestros jóvenes. Las viviendas destinadas al alquiler vacacional, muchos apuntan que es uno de los grandes problemas o de las lacras que existe en la isla de Lanzarote. Sin embargo, desde ASCAF, su presidenta, desde esta asociación que regula el alquiler vacacional, Doris Borrego nos afirma que el alquiler vacacional no es para nada, ni de lejos, el gran problema que existe en la isla de Lanzarote. El tema de la falta de vivienda no radica por la vivienda vacacional, no principalmente. Es decir, hay un estudio de la Universidad de Las Palmas, del Instituto Dides, que deja bien claro de que nuestra incidencia en la falta de vivienda es meramente residual. Si miramos el crecimiento poblacional de Lanzarote en los últimos 20 años, veremos que es exponencial. Si vemos la cantidad de nuevos complejos turísticos que han abierto, inversiones que se han atraído, nuevas empresas, etcétera, etcétera, también es importante. Si vemos, en cambio, cuántas viviendas nuevas se han construido, qué cantidad de viviendas de protección oficial o social se han construido, pues veremos que ahí es donde está el problema. Sin embargo, desde Hormicasa, Ana Fernández no piensa lo mismo y en este caso considera que el alquiler vacacional está haciendo mucho daño para poder acceder a una vivienda con cierta dignidad en Lanzarote. El alquiler disparado, hay muy poco alquiler para vivienda habitual y lo poco que hay a unos precios pocos asumibles. Pues mucho influye por el tema vacacional, pero la gente prefiere tenerlo vacacional, que al final pues da una rentabilidad, te compromete menos de alguna manera. También es que el tema de, pues eso, si tienes un inquilino fijo, la hora de no pagarte, tener problemas de desahucio, todo esto lleva a que los propietarios tengan miedo. El vacacional, pues no, al menos no va a meterse nadie y no salir. Entonces, bueno, son factores importantes. Y este Objetivo Lanzarote también ha querido hablar con María de la Salud Gil, que es en este caso presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas, que nos comenta que una de las líneas que se podría tomar es que la Administración cediese suelos públicos a la iniciativa privada. Nosotros hemos hecho una propuesta muy clara. El plan de vivienda lo dice, los decretos de financiación de fondos europeos también lo proclaman. Es necesario que el suelo público se ponga a disposición de la iniciativa privada para construir viviendas a precios asequibles y viviendas públicas, que luego sea el gobierno quien las arrienda en función del perfil de la demanda y de sus rentas. Estamos dispuestos a hacerlo, que la rentabilidad es escasa porque los precios han subido mucho y no podemos construir viviendas protegidas a los precios que están los módulos, es decir, el precio metro cuadrado de vivienda protegida. Y Doris Borrego insiste, Lanzarote ha crecido en la parcela alojativa, necesita más trabajadores, pero sin embargo, en materia de vivienda, la isla no ha ido creciendo al mismo ritmo y por eso nos encontramos los problemas que existen hoy en día. Lo que no se puede hacer es atraer cada vez más inversores, cada vez más empresas, cada vez más complejos turísticos y no proveer ni siquiera tener previsión de vivienda nueva. Es decir, aquí ¿qué es lo que se ha hecho? Venga todo el mundo, que se venga a Lanzarote. Lanzarote no tiene suficiente mano de obra para cubrir todos estos puestos de trabajo, pero no se ha previsto una sola vivienda para ello. Con lo cual nos encontramos ahora en el cuello de botella que nos encontramos, que no hay vivienda.
Nos centramos ahora en particular en Arrecife y hablamos con Leticia Padilla de Lanzarote en Pie. Nos comenta que existen dos problemas subyacentes de toda esta gran problemática habitacional y de vivienda que existe en la isla, y es la ocupación y el perfil de muchos trabajadores que, incluso teniendo un puesto de trabajo, incluso estando en el mercado laboral, no tienen capacidad económica para acceder a una vivienda. Con un perfil de gente necesitada, que son un perfil de personas trabajadoras. Y lo veíamos durante la pandemia, porque yo recuerdo estar, por ejemplo, en el albergue provisional que estaba en el pabellón. Había gente durmiendo ahí que se levantaba por la mañana para ir a trabajar. Y esto sorprende porque uno piensa en sin techo y piensa en personas pobres o con problemas de drogadicción o problemas mentales, y no era así. Hay una dificultad para habitacional muy grande para encontrar viviendas en Lanzarote. Sí que es un problema grave porque el perfil de quien ocupaba antes la vivienda era un perfil, pues lo que comentábamos antes, ¿no? De personas con problemas, de personas que vive al margen, ¿no? En marginalidad, al margen de la sociedad, que no se quiere incorporar al mercado laboral, por ejemplo, y se busca un poco la vida, caraduras también, pero que ahora nos encontramos con familias desesperadas para encontrar dónde vivir. Y existe otro problema, como nos afirma María de la Salud Gil, y es que Lanzarote está penalizando mucho la doble insularidad, y también nos explica el porqué. Lanzarote sufre la doble insularidad. Lanzarote tiene un problema de demanda muy acuciante, porque ni las personas que acuden a trabajar, ni las personas que acuden a la hostelería, ni las familias que requieren de adquirir una vivienda para vivir normalmente como familia, pues no la encuentran, y hay un problema brutal. Y usted ha apuntado uno que es muy importante, que es la inestabilidad, la judicialización constante que se hace de todo. Hay una inseguridad jurídica brutal. Y yo creo que aquí en Lanzarote nosotros vamos a luchar mucho para que eso sea posible. Es uno de los ejes fundamentales de la memoria y del plan de actuación que este año tiene la asociación, el volcarse en Lanzarote y en Fuerteventura. Y en cuanto a nuevas construcciones, en cuanto a nueva obra, en Lanzarote a día de hoy existe algo, pero más bien poco, según nos confirma Ana Fernández. Se construye, de hecho nosotros estamos construyendo como 3 promociones, Hormiconsa está construyendo 3 promociones nuevas, pero sí es verdad que el desarrollar una promoción lleva tiempo, mínimo 2 años. Entonces, bueno, aunque hay por ahí proyectos que se están llevando a cabo, desarrollando, pero que se tarda en ejecutar al menos 2 años, con lo cual actualmente hay muy poca obra nueva. Actualmente venía con mucho furor del 2022, pero se ha rentalizado, ¿vale? Entendemos que muy importante es el tema de la financiación, el subida de tipo de interés, las cuotas que se están disparando, ¿vale? Esto unido a la inestabilidad, la inseguridad, las noticias que hay, bueno, la gente como que está un poco en stand-by a la espera de qué va pasando. Pero sí ha bajado la demanda. Y por último, también haciendo un repaso regional, haciendo un repaso autonómico, hay un dato significativo, y es que hay más de 100.000 viviendas que están deshabitadas, que podrían ser susceptibles de remodelar o de adecentar para que la gente pudiese vivir en ellas. Y en particular, en la isla de Lanzarote estamos hablando de casi 10.000 inmuebles. Hay que ver la cantidad de viviendas vacías en manos de grandes tenedores existen. Estamos hablando de que está estipulado alrededor de 100.000 viviendas vacías, bien con ocupas, bien sin terminar, existen en Canarias. Hay 10.000 viviendas vacías según el ISTAC, según los datos que nos dan, 5.000 están en Arrecife. Y en lugar, las instituciones de buscar soluciones inmediatas, lo que nos prometen son viviendas sociales a 2 años vista. También, como solemos hacer en este Objetivo Lanzarote, terminamos esta batería de totales dándole la voz a la calle, a la gente de a pie que se encuentra con esas dificultades a la hora de poder buscar un alquiler de larga duración. Esto es lo que nos han comentado a las cámaras de Lanzarote Televisión. Porque no hay vivienda. Está la gente viviendo precariamente y en caravana. No hay vivienda en Lanzarote. Sí tiene problemas, muchos problemas.
de la vivienda y el precio que le están poniendo a la vivienda también. Porque con el tema que el alquiler, entre que el alquiler está alto, cuesta más conseguir trabajo, yo creo que sí, el problema está chungo, sobre todo para la gente joven, que no tiene tanto como para defenderse por sí solo. Sí, hay un problema para conseguir vivienda, claro está, porque hay más oferta que demanda, hay más demanda que oferta, creo que. ¿Por qué cree usted que existe este problema? Porque primero que los ayuntamientos, tanto el Cabildo como los ayuntamientos, no se han puesto las pilas. En este caso, Arrecife y Aiza, que son los últimos que han tenido vivienda, han pedido vivienda pública. Los ayuntamientos, los restos de los ayuntamientos, creo que el Gobierno de Canarias, según el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias ha pedido que se dan suelos y no han cedido suelo. Entonces, el problema es que si no tenemos suelo para hacer vivienda pública, tenemos un problema. La población no tiene, Lanzarote no tiene vivienda. Los ayuntamientos tienen la culpa porque no dan suelo para hacer vivienda. Pues dar ayudas o alguna subvención o algo que ayuden a conseguir más vivienda y más oportunidades de alquiler. Sí, lo creo y lo afirmo. Hay muchos problemas para conseguir vivienda, no solo de alquiler, sino para poder ser propietario de la misma. La culpa no es de la gente que tiene propiedades, sino de los políticos que no han hecho vivienda social. Ellos quieren que nosotros hagamos el trabajo y ellos embargar. A la especulación por un lado y a la falta de interés político de hacer las viviendas sociales que se tenían prometido desde hace una eternidad y que no se cumplen años. Legislatura tras legislatura no llega. Este problema, pues, arreglarlo, que eso tiene que arreglarlo el Cabildo o el Ayuntamiento. Hace 2 años, 3 años que dijeron que iban a hacer 300 casas en Lanzarote y no se ha movido ni una piedra. ¿Dónde va a hacer dinero si no las construye? Multan a la nación por no gastar los dineros. Ese es el problema que tenemos en Lanzarote. Viven en caravana y eso es precariamente mala. Eso es lo que hay. La casa de alquiler es otra cosa. La casa de alquiler, si no hay vivienda para alquilar, todo el mundo está con vivienda vacacional de forma ilegal, otros hacen su business con la vivienda vacacional y no hay control ninguno, es dinero negro. Es decir, yo pago mis impuestos, yo pago mi IRPF, pago todo y los demás no pagan ni IRPF, ni pagan impuestos, ni pagan nada. Y encima están cobrando 100 euros por día por cada habitación. Mucho problema. La verdad que llevamos bastante tiempo, sí, de hecho mucha gente está intentando pues de alquiler, comprar, pero es complicadísimo. No sé el motivo, muchas veces también el coste, el alquiler, y sí, está la cosa complicada. Por medio de amigos, incluso de gente de fuera que quiere venirse para acá, o bien por temas de trabajo y ya ni cogen el puesto de trabajo por el simple hecho de la vivienda. Muy difícil, muy difícil. Yo todos los días aquí en el bar me preguntan 30, 40 personas. Eso a diario, ¿eh? Pues continuamos en Objetivo Lanzarote y vamos a invitar en la noche de hoy a Blanca Fajardo, que es arquitecta y que bueno, además es una entendida en la materia y nos va a dar un poco las claves de por qué existe esta problemática en la isla de Lanzarote y si buenamente nos puede aportar alguna solución o qué se podría hacer de cara al futuro, pues sería también bastante interesante porque además, repito, puede hablar con buen conocimiento de causa. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Objetivo Lanzarote. Buenas noches. Debut en este programa, Sí, espero que sí, estés cómoda, es una entrevista cortita, ¿vale? Y vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso, porque aparte hablamos fuera de micrófonos de arquitecta, ¿no? Era residente, ¿no? Y la problemática yo creo que nos afecta a todos, que existe en Lanzarote, y me gustaría un poco entrar en las claves, ¿no? De por qué existe a día de hoy tantos problemas en Lanzarote en materia de vivienda. Luego, si quieres, me vas desgranando los motivos, pero en líneas generales, ¿cuál es el principal problema que existe? Bueno, como te dije en esta conversación que tuvimos antes, esto ya no te lo digo como arquitecta, sino realmente como residente. Es innegable que hay un problema de vivienda y el problema se tiene que analizar desde varias perspectivas. ¿Por qué existe el problema? Bueno, el problema no es exclusivo de Lanzarote, es un problema que está ocurriendo en muchos lugares, y especialmente en los lugares tensionados, que ahora que se usa tanto este término, ¿no? Y que tiene, pues, sobre todo la presión del turismo, ¿no? Que hace que cualquier propietario de vivienda, entre otras cosas, antes de ponerla probablemente en alquiler para residentes, pues también se plantea la rentabilidad de otro tipo de alquiler, entre otras razones. Esa es una. Y después que en España es necesario activar el parque de vivienda de protección, la famosa vivienda pública, que hace muchísimos años que no se hace ni aquí ni en muchos sitios, porque por desgracia
hay muy poca vivienda pública en los últimos años. Y comentabas ahora, Blanca, la incidencia que ha tenido al alquiler vacacional o destinar viviendas, ¿no?, para explotarlas a nivel que económicamente es mucho más rentable, obviamente, para el propietario, pero eso no sé si es un factor principal, exclusivo. Habrá otros, pero desde fuera, con cierta ignorancia, te lo pregunto. A mí me parece bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay para encontrar una vivienda de larga duración es muy complicado en Lanzarote, sin embargo, hay una oferta muy extensa de alquiler vacacional. ¿Cómo está afectando a esta problemática para poder residir? A ver, en esto te contesto, te digo, no como experta en el análisis del número de viviendas y cómo afecta una cuestión más profesional, ¿no?, más seria exactamente la afección. Pero la imagen que tengo como arquitecta, o sea, estando en el mundo de la construcción y también como residente, que lo ves, ¿no?, es importante. O sea, sin duda el vacacional nos abre la oportunidad a cualquier propietario de vivienda a elegir si ponemos nuestra vivienda en el alquiler normal de larga duración o si lo destinamos, normalmente con unos arreglos o algunas mejoras, destinado al sector turístico, más allá de los núcleos turísticos, que es el modelo que ha tenido siempre Lanzarote. Lanzarote siempre ha tenido un modelo que el turismo estaba exclusivamente en los núcleos turísticos y el resto era para residencial, con lo que había un equilibrio que con la entrada del vacacional, que no es reciente, el vacacional lleva muchos años, ¿no? Ese equilibrio se ha ido rompiendo. Sí, ahora mismo hay una desproporción bastante grande, ¿no?, entre un tipo de inmuebles y otros. ¿Habría alguna manera, o se te ocurre alguna manera de poder regularlo para limitarlo en cierta manera el alquiler vacacional? Bueno, eso es un asunto que si hablas con la gente de turismo, yo he tenido esta conversación de turismo del Gobierno de Canarias, y si hablas con distintos sectores es un tema muy delicado, porque es cierto que la puesta en el mercado de la vivienda vacacional ha permitido en muchas familias, en muchas personas, el acceso a una renta extra, que también hay que tenerlo en cuenta cuando hace falta, pero desde el punto de vista del análisis pues más frío de qué ha supuesto, no solo para la dispersión del turismo, sino también para la dificultad de acceso a viviendas en núcleos, pues probablemente hay que tomar algunas decisiones. Ya lo están tomando muchos núcleos, como Barcelona, Palma de Mallorca. En las ciudades han tomado decisiones en que el alquiler vacacional, por ejemplo, no puede convivir con el residencial en el mismo inmueble, sino tiene que tener acceso independiente y ser un edificio solo para eso, porque se entiende una actividad económica. Entonces, bueno, son decisiones, pequeñas decisiones que desde el punto de vista, se pueden tomar desde el punto de vista de planeamiento y que desde luego facilitan el que haya más viviendas. Y en cuanto al planeamiento, tanto municipal como insular, ¿cómo se encuentra Lanzarote? ¿Tiene que seguir avanzando para poder ofrecer un crecimiento lo suficientemente, porque la población ha crecido a un ritmo, pero parece que en este caso nos hemos estancado un poco en cuanto a planeamiento? Explica un poco y a la gente. Sí, Lanzarote tenemos un plan insular que tiene 89, quiero recordar, 90 y tantos. Es un plan insular que evidentemente tiene que actualizarse, tiene que adaptarse, tanto a la ley del territorio, que ya está obsoleta, desde luego a la ley del suelo actual, que es del año 2017. Entonces eso es por una, pero eso tampoco afecta especialmente en este caso. En otros sí, pero en este caso no. O sea, el PIOT no es el... No, para nada, no. El PIOT no es un problema, porque normalmente se tiende a decir que la falta de suelo es un problema para que haya vivienda, cuando hablamos de vivienda social, ¿no? O no solo vivienda social, sino vivienda en el mercado. No es el caso. O sea, realmente los expertos en urbanismo te dicen o decimos que el poner más suelo en el mercado no es la solución para resolver el tema de vivienda, ni siquiera para bajar los precios. No es la solución. En el caso de Lanzarote y en otros muchos, pero en el caso de Lanzarote, el suelo que existe, lo que hay que hacer en el caso de los planes parciales, de los sectores urbanizables o las unidades de actuación que tienen obligatoriamente un porcentaje de vivienda social, es gestionar planeamiento. Lanzarote tiene mucho suelo urbano no consolidado, urbanizable, que no se está desarrollando porque la gestión es agotadora y... Sí, que al final uno, entre comillas, se echa para atrás, ¿no? Para sí, poder llevar y después a cabo también, este tipo de claro, y actuación. después también ser consciente de que los gastos de urbanización, o sea, el desarrollar un suelo, tiene unos gastos altísimos, una pérdida del suelo del 50% en cesión. Entonces hay que ayudar también al promotor para que esto, no digo ayudas económicas, digo ayudas en tiempo, para que las cosas con corrección, con los informes adecuados, vayan más fluidas. Y otro pequeño matiz dentro de esta situación que existe en Lanzarote, ¿no? de una limitación alta, son las casas abandonadas, por ejemplo, en Arrecife, que existen muchas casas abandonadas, no tanto, antes hablábamos, ¿no? Y me especificabas que por un lado están los inmuebles con valor patrimonial, ¿no? Que sí que es verdad que tienen una serie de características particulares que hacen más complejo, ¿no? Cualquier trámite, pero sí que hay muchas casas abandonadas en Lanzarote
que podría ser una buena idea rehabilitarlas y adaptarlas para que o bien la administración pública o bien una empresa privada se haga cargo y ofrecerla como vivienda, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se podría hacer, no hay, por eso lo que decía que probablemente las soluciones hay que mirarlas desde varios prismas, hay que atacar al problema desde distintos sitios, algunas con un alcance más limitado, como este, que es más de acupuntura urbana, pero probablemente muy eficaz socialmente, porque además de que garantiza que viviendas que están, edificios, por ejemplo de los 80, de los 70, que están vacíos en el centro de Arrecife, en el centro de Tinajo, casitas más pequeñas, en el centro de otros núcleos, pero ayudan también a que se vaya consolidando los núcleos, que se vayan poniendo en uso, que se mantenga viva la ciudad. Esas son acciones más de acupuntura y mejore la imagen. Claro, genera economía también. Genera economía, por supuesto. Porque si tienes 3 o 4 calles adyacentes que estén, por supuesto, en vez de con casas abandonadas, con ocupas en muchos casos, unas casas decentes, se genera vida en los barrios. Por supuesto. Entonces, esa es una solución de pequeño calado desde el punto de vista del número de viviendas, pero de un fondo, desde el punto de vista de regeneración urbana. Después están las parcelas que existen, destinadas a vivienda de protección oficial, de cesiones cuando se han desarrollado sectores, es que se pongan en uso de una forma más ágil. Después está también en el sector privado, el residencial que se está construyendo, pues qué tipo de viviendas se están construyendo en Lanzarote, a qué se destinan. Ahí tocamos ya el tema del vacacional y cómo se analiza. Entonces yo creo que hay muchos ángulos del que tocarlo. Bueno, como no tengo mucho más tiempo, Blanca, en líneas generales me quedo como con una sensación en cierta manera positiva, ¿no? Porque existe bastante derrotismo, yo creo, social, de bueno, es que Lanzarote no da para más, no hay más suelo, vamos a colapsar, ¿no? Esa es la sensación que da un poco desde fuera. Pero realmente, con una buena gestión y utilizando bien los recursos, sí se podría ser una... Yo no creo que en Lanzarote haya falta de suelo para vivienda. O sea, no creo, y además creo que no se debe modificar la clasificación de suelos rústicos para destinarlos urbanizables, urbanos no consolidados, para construir vivienda. Si hace falta una actitud activa y ayudar para que los vacíos urbanos se desarrollen, para que eso que ya está recogido en planeamiento se desarrolle. Pero en ese sentido creo que ahora mismo sobre la mesa no hace falta mucho más, creo que no, que están los medios para hacerlo. Las ganas, pues Blanca, no sé, los medios sí. Oye, un placer tenerte en Objetivo Lanzarote. Muchas gracias. Espero contar contigo más a menudo para temas igual más vinculados a tu materia. Ha sido un placer tenerte en Objetivo Lanzarote. Muchas gracias. Y con las palabras de Blanca Fajardo llegamos ya a las conclusiones de este programa dedicado en exclusividad a la vivienda. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido un poco para comprender o para entender un poco mejor una situación que nos preocupa a todos, porque el problema es real, las soluciones de momento parecen complejas y veremos a ver hacia dónde tiende, porque estamos hablando de un derecho fundamental como es la vivienda, con lo cual habrá que buscar una solución más pronto que tarde. Nosotros nos despedimos, esperemos que hayan disfrutado de este Objetivo Lanzarote y nos vemos la próxima semana.